Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues vamos a entrar en el cuarto y último tema de la mañana. Una mañana que se ha ido volando, ¿no? Porque yo creo que los temas son bastante interesantes, o por lo menos yo pienso que son interesantes. Entonces, pues bueno, entre conversando y tal se va el tiempo que ni te enteras. Bueno, pues para esta entrevista tengo ahí al otro lado a Ciro Molina. Ciro Molina ha estado con nosotros ya algunas veces, ¿no? Y porque Ciro Molina es víctima de abuso sexual en la iglesia, ¿no? Entonces, esta semana, vuelve otra vez ahora, porque esta semana pasada, pues la noticia fue que el obispo de Tenerife, pues cesaba o lo cesaban por edad o por enfermedad, en fin, por lo que fuera, ¿no? Pero ya se marchaba, ¿no? Total que pensando en esto, digo, se va, pero y los temas que estaban pendientes sobre la mesa. Aquel perdón, no había perdón con la gente de abusos sexuales, con tantas cosas que este hombre ha dicho en su trayectoria, que es para hallarse las manos a la cabeza, en fin. Ahora lo hablaremos con Ciro. Y bueno, digo, déjame llamar a Ciro, a ver qué opina él de la noticia. Ciro, muy buenos días. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Pues mira, sentado, diría mi padre. Sentado, interesante, ¿no? Ciro, ¿cómo te quedaste cuando la noticia del cese o de la renuncia del obispo? Pues sentí una enorme felicidad, aunque llega tarde, aunque llega de esta manera, porque él está ahora mismo con una enfermedad bastante grave y bueno, quizás no eso haya tenido mucho peso en su renuncia, porque a lo mejor si no lo hubieran prorrogado, pues hasta los 80 años puede estar si Roma te dispensa como obispo. Entonces, bueno, entre que cumplió 75 años, en que tiene una enfermedad bastante chunga y demás, pues bueno, ya eso parece que lo han considerado como suficiente para que este hombre ya no esté al frente de la iglesia de Tenerife. Si él no hubiese tenido eso, ¿no? Si él no hubiese tenido esta enfermedad que estás comentando y tal, ¿tú crees que él hubiese presentado la renuncia? No, hombre, si él tuviera un poco de vergüenza, un fisco de vergüenza lo hubiera hecho, pero como estas personas pues viven en otro mundo, pues no son conscientes del daño que hacen, de hecho presumen de ser así, ¿no? Sí. Oye, esa definición de que están en otro mundo, yo no solamente hablando del tema del obispo ahora, sino que yo en general, es que me parece que la clase política vive en otro mundo, o sea, no son como conscientes del piso donde pisas tú, piso yo y pisa la gente, ¿no? No, ellos están en otra esfera relativizan mucho las cosas y bueno, Bernardo tenía que haber sido cesado desde el minuto uno en el que él dice que la homosexualidad es no solo un pecado mortal, sino que lo compare con el alcoholismo, o sea, tú al final le estás llamando a los gays, le estás diciendo que son alcohólicos, que son unos ludópatas, o sea, sabes que eso fue una aberración decir eso, y después vino el tema de vacunarse, de saltarse la vacuna con el COVID. Después el país lo señaló, bueno, y yo personalmente lo señalo como encubridor de mi agresor, que lo mantuvo como sacerdote desde el 2005 hasta el 2014. Hasta finales y principios del 15 le permitió ejerciendo, a pesar de que él no podía desconocer que ese cura cometía abusos contra niños. Primero porque fueron compañeros en La Gomera, segundo porque el tema de Carmelo, de mi agresor, lo sabía el colegio consultores, lo sabía gente de a pie, quienes únicos no lo sabíamos era mi familia y yo. Entonces, bueno, pues es lamentable, claro, que él se tiene que defender de alguna manera, ¿no? Y para un juicio normal, pues eso sería una buena defensa, pero vamos, Bernardo ha sido una persona muy torpe, desesperada. Sí, existe, vamos a ver, entre el colectivo, entre la gente practicante y la gente católica, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, ¿hasta qué punto llegan? Es decir, están y se callan,
Porque, coño, también eso es una contradicción con tu pensamiento, ¿no? Con el pensamiento de igualdad, en fin, de todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? De justicia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente se calla. La gente, quiero decirte, en las iglesias, en las homilías, entonces, eso se sabe y se calla. Hombre, claro, tú date cuenta que a ellos les preocupa más las ofensas al sentido religioso, o sea, ahora que en estos días se está hablando de ese tema, ¿no? Es decir, a ellos les preocupa que, por ejemplo, se elimine el delito de ofensa religiosa, porque realmente en un estado aconfesional pues no tiene mucho sentido. Porque vamos a ver, quien delimita lo que es delito no es la ley, y es una ley que emana de unas cortes civiles del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues que una blasfemia se pueda condenar, pues eso no tiene mucho sentido en un sistema como el nuestro, ¿no? Entonces ellos le dan más importancia o mueven Roma con Santiago, por ejemplo, más por esos temas, y no tienes que ver sino como actúa abogados cristianos, que es capaz de presentar una querella y una denuncia porque alguien se viste de virgen o porque alguien haga una procesión laica, tal, ellos son capaces de denunciar eso. Sin embargo, nunca se han personado en un caso de pederastia eclesial, ¿no? Entonces, no todo el mundo en la iglesia hay mucha gente muy buena, y hay mucha gente que me ha apoyado, y hay mucha gente que me ha escuchado. O sea, no se puede generalizar porque en la iglesia hay mucha gente buena, hay mucha gente con muy buen corazón, hay gente en la iglesia con unas ideas que son bastante actuales, bastante de hoy en día, que son personas de hoy. Pero y esa masa que me estás hablando, esa masa consciente que te han apoyado, que te dicen no, pero yo lo siento como, no siento que un movimiento, un paso adelante, una protesta, un algo, claro, sino un eso, pero en silencio, todo en silencio, amordazado, pues, como decía Pedro García Cabrera. Tú date cuenta que si ellos se pronuncian públicamente van a ser señalados. Entonces, claro. Aquí tampoco es que haya, digamos, Tenerife es súper especial a nivel religioso, a nivel eclesial y a nivel no tienes comunidades de bases como puedes tener en otros sitios de la península que son mucho más fuertes, comunidades cristianas, que aquí es la religiosidad que Tenerife está muy... bebe mucho, mama mucho en el buen sentido, ¿no? Se nutre mucho de espiritualidades como el Opus Dei, como Comunión y Liberación, como el camino neocatecumenal. Entonces, esos son movimientos postconciliares que son gente bastante... ultra, ¿no? Ultra, sí, bastante ultra. Y es que tienen mucha moral, pero poca humanidad. Es decir, le enseñan cuáles son los preceptos, le enseñan cómo debe ser un buen cristiano desde el punto de vista de la ley, de la norma, pero después a nivel humano es flipante, o sea, porque, bueno, y se ha visto cómo ha actuado la iglesia, y bueno, ahora que sea Bernardo, pues le harán loas y alabanzas y víctores y honores y tal, pero Bernardo siempre se caracterizó, o yo por lo menos siempre lo pensaba, porque siempre le ha encantado el selfie, ¿no? Entonces, el selfie, por ejemplo, que yo siempre decía, pero ¿qué hace la iglesia metida en esta historia, ¿no? Cuando debería estar alejada totalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, el selfie con políticos, con militares, o sea, era aquella iglesia franquista, esa imagen, yo estoy hablando de la imagen, no de esa foto horrorosa, ¿sabes? Claro. Es que para la iglesia, para esa gente, la religión es eso. Es decir, la religión no es... hombre, la gente, tú hablas con gente Cáritas o gente, ya te digo, de más de comunidades a base cristiana, o más, digamos, incluso con una reflexión teológica sobre su espiritualidad y con una profundidad sobre su vivencia religiosa, y no tienen nada que ver, no son, o sea, es que da gusto hablar con ellos, ¿no? Pero tienes a esta gente que ellos identifican el seguir a Cristo con esa estética, con ese tipo de cosas, con ser lo más conservador posible, es decir, con la nostalgia del franquismo incluso, ¿no? Entonces, ahí ves, yo cuando veo esas cosas digo, Juan Pablo II es santo, ¿no? Pero ese hombre no tenía que haber sido santo, primero porque nunca actuó valientemente contra los casos de abuso en la iglesia, en todo el mundo. Tú fíjate que mi caso es del 2004 y todavía estaba él.
Entonces, él es santo, pero Juan Pablo II, su magisterio, por así decirlo, su ministerio, dio pábulo a muchos de estos grupos que son bastante integristas. Y son bastante integristas porque ellos no respetan la independencia del poder civil. Ellos no interpretan que la sociedad es sociedad en tanto en cuanto sigue unos valores democráticos o civiles. Ellos lo que piensan es que la sociedad debe seguir sus principios, y es lo que hacen constantemente, hacer apología. ¿Y cómo? Bueno, Vale, Ciro, ¿y el cómo? Opus Dei tiene mucha gente suya colocada en instituciones potentes del Estado, y al final ellos, cuando tienen que impartir justicia, por ejemplo, a veces no imparten justicia siguiendo unos criterios judiciales únicamente, sino también siguen unos criterios morales. Y ahí es donde entra el tema de la ofensa religiosa y todo eso. O sea, hay gente todavía en la judicatura y en la sociedad civil que está al servicio no de los principios evangélicos de Jesucristo o del concilio sino que están al servicio de... Mira, Ciro, ¿y cómo conviven todas esas familias? Es decir, existe el concepto de iglesia, ¿no? Concepto de iglesia, pero el concepto de iglesia, es decir, la familia, las estructuras, las tribus, como tú la quieres llamar, dentro de eso son hay mucha disparidad, mucha diferencia, ¿no? ¿Cómo se combinan después para poder estar? Hombre, la iglesia, eso más o menos siempre lo ha ido más o menos encajando. Es decir, la iglesia, uno de los éxitos de la iglesia es precisamente su diplomacia, o que es capaz de que todo lo que se genera a su alrededor, o de que todas las manifestaciones que se generan en la sociedad, o sea, ella es capaz de asumirlas y de sentirlas como suyas, ¿no? Antes bueno, tú te lees la historia de la iglesia y había muchos ritos, el de Constantino, o sea, había muchos ritos litúrgicos, ¿no? Y después se quedó el romano. Entonces, conviven porque aceptan la autoridad del Papa y tal, pero después algunos se diferencian en la forma de vida espiritual. Pero ¿qué está pasando últimamente? Que cada vez la gente más conservadora en la iglesia es la que más dinero tiene en la iglesia, son los que más medios de comunicación tienen, por ejemplo, Infovaticana, que es el Opus, tal. Entonces, tú estás viendo cómo cada vez en la iglesia, que todo se ha discutido siempre, que siempre ha habido grandes apasionamientos y grandes debates teológicos y tal, pues bueno, las cosas se resolvían con normalidad, pero tú ya empiezas a ver cómo grupos integristas católicos empiezan a atacar al Papa, cómo las críticas son cada vez más feroces, y ahí eso te da cuenta a ti de que estamos viviendo un momento peculiar, ¿no? Porque la gente que es muy intransigente, muy conservadora en la iglesia, antes pues no expresaba tanto esa disconformidad, o lo expresaba dentro de los órganos correspondientes, ¿no? Y ahora lo que están haciendo es, digamos, como montando una iglesia paralela e ir en contra de todo eso. Y eso sí me da mucho miedo, porque mira, uno puede ser más acertado, menos acertado en sus opiniones, pero siempre está el respeto, ¿no? Y cuando te ponen al Papa como defensor del diablo y tal, o sea, yo creo ni que una persona atea nunca se referiría al Papa de esa manera, en esos términos, ¿no? Y sobre todo en términos doctrinales. Entonces, a mí eso sí me preocupa, pero el problema lo tienen ellos. Lo de echarse al monte ya veo que no solamente a nivel político, sino también dentro de la iglesia. En la iglesia eso no pasaba tanto ahora, pero ¿qué pasa? Tú de repente ahora tienes un rebumbio de medios de comunicación, y de repente cualquiera que tenga unos conocimientos mínimos o que tenga dinero y demás, pues puede montar un medio de comunicación. Entonces, claro, cuando tú montas esos medios de comunicación para defender ideas centradas, pero cuando hace lo que están haciendo esta gente, es que esa gente está loca, sinceramente. Toda la gente que sigue una doctrina que o sea, como la gente más intransigente de la iglesia, son psicópatas, te lo digo así de claro, porque defienden una fe y defienden al hombre, a la mujer, desde un punto de vista muy disocial, desde un punto de vista muy... Pero tienen dinero, ¿no? Dices tú, tienen dinero y medio. Claro, tienen medio. Es lo terrible, ¿no? Y contra eso hay que defenderse. Claro. Ciro, el otro día, es que no quiero que se me pase, que el tiempo se va volando, hablando contigo. Mira, el otro día, en el último programa de Salvados, Gonzo, Salvados, sacó el tema, estaban hablando precisamente de los abusos sexuales de la iglesia.
y él ponía su ejemplo y el ejemplo de su clase y de su colegio, ¿no? Entonces aparecían pues documentos de compañeros de él, de profesores, en fin, cómo estaba ocurriendo aquello, ¿entiendes? Y que muchos de ellos decían, dice, pero yo fui consciente después de que tenías acoso sexual con el paso del tiempo. Y a mí es que me recordó tanto lo que tú me decías a mí, de tu caso personal, de que te tocaba, incluso un compañero de él decía, es que era textualmente lo que tú me contaste a mí, que notaba cómo lo ponía, cómo le pasaba la mano, cómo se acercaba el aliento. O sea, era lo que tú me habías comentado a mí, de tu caso particular, era exactamente igual. Hombre, son mundos operandi parecidos, pero claro, el aliento es, por ejemplo, eso, tú fíjate hasta qué punto se acerca esa persona a ti. Yo, a mí porque era con el café, porque por ejemplo los sábados por la mañana, nos confesaba por la mañana, entonces él le gustaba mucho el café y él antes de confesarnos bebía café, entonces él se sentaba a tu lado y el vaho que te llegaba era el del café. Por ejemplo, antes de misa también bebía café, ¿sabes? Entonces son los casos tienen diferencias, pero son similitudes porque el mundo operandi es muy parecido. Empieza con un abuso de autoridad y después ya se va pues materializando en un abuso sexual o en una violencia sexual. Pero sí, vamos, y tú imagínate, y a Gonzo lo creerán porque es Gonzo, o sea, nadie va a dudar de ese programa, ¿no? Porque claro, Gonzo es quien es, porque la secta es quien es, o porque está bien producido, o lo que sea, ¿no? Pero tú imagínate cuando esa víctima vive en un pueblo pequeño, humilde, en La Gomera, no sé dónde, o sea, en zonas rurales, en zonas donde el cura es una autoridad, ¿sabes? Entonces, ahí tú te sentiste señalado. No la pasa al agresor, Claro, tú te sentiste señalado con lo que, o sea, tú tendrías que tener doble, o sea, un peso de lo que te pasó, un peso de que después tampoco de la propia sociedad te iría por ti, mucha gente, ¿no? Claro. Es que precisamente si no hubiera habido una revictimización, no hubieras sufrido tanto. ¿Por qué? Porque a la vez que te quitan al cura de tu lado, al agresor de tu lado, pues oye, bien que mal, ¿no? Pero cuando sufres todo lo que vino después, pues eso te hace sufrir más todavía. Entonces creas complejos que no son tuyos. La vergüenza la sientes tú y la vergüenza tiene que cambiar de bando. La vergüenza la tiene que sentir Bernardo Álvarez. La vergüenza la tiene que cambiar de bando, es verdad. Claro. Sí. Y ahora, cuando ves que le van a hacer homenaje a Bernardo y tal, dices tú, pero hombre, tengan un poco de vergüenza. Si realmente ustedes, a los políticos se lo digo, si ustedes defienden realmente la no violencia, que hay que respetar, que no se puede maltratar a la mujer, que hay que defender siempre la dignidad de los niños y tal. Tío, tú no concedas premios a gente que está demostrado documentalmente que han sido encubridores de pederastas. O sea, ni a pederastas, o sea, es que si no se empiezan a hacer esas cosas... Pero tú crees que, pero no va a ser así, va a recibir honores y distinciones. Claro. Hombre, si lo recibes precisamente porque la sociedad todavía no ha cambiado, porque aquí se hacen muchas cosas de postureo, me pongo un lacito el día tal, me pongo no sé qué, tal, manifestaciones y tal, pero que son importantes hacerlo, por supuesto, pero realmente no hay un cambio cultural, no hay un cambio de mentalidad, se sigue defendiendo una cultura violenta, una cultura que tiene una visión sobre los niños y sobre los demás adultos céntrica, una cultura que es la que después dice, no, es que los niños me provocan, es que si yo le hago esto a los niños porque me provocan y estoy justificando el acto de poderle hacer eso. Entonces todo ese tema viene por nuestra cultura, aparte de porque sean psicópatas y tengan una distorsión brutal de la realidad, ¿sabes? Entonces, si eso ocurre, yo es que no entiendo por qué le hacen un homenaje a Bernardo. ¿Qué ha hecho Bernardo para que se le permita? ¿Qué ha hecho él? Porque él, a nadie obligó a Bernardo a que fuera al seminario, nadie obligó a Bernardo a que se ordenara de cura. Nombraron a Bernardo porque Felipe Fernández lo quiso, el anterior obispo, que también fue un encubridor. Entonces, vamos a ver, ese señor ha hecho lo que ha hecho libremente. Si tú me dices a mí, mira, pues ha ayudado a no sé cuántas familias
pues mira, no sé qué, pero es que quien ayuda a la gente en Tenerife, la gente que pertenece a la iglesia, son los profesionales de Cáritas, por ejemplo, o los voluntarios de Cáritas, o los voluntarios de la Cruz Roja, o quien sea. Pero él ha estado siempre, se supone, como gestor, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero decir, no hay que hacer grandes cosas para recibir un homenaje, por supuesto que no, pero si tú me encuentras en un argumento, oye, pues este señor hizo esto y esto, y se lo merece, digo, bueno, tal. Pero por el simple hecho de ser obispo, no lo merece, porque su único mérito ha sido llegar ahí, porque ha sido, como te dije antes, ha sido torpe, y no ha sido capaz de rajarse la vestidura ante la gente y humillarse y decir, bueno, pues dije lo que dije, no lo tenía que haber dicho, lo siento, es verdad que ha pedido perdón, pero un perdón muy sin sentirlo, hombre. Y si le hacen un homenaje a Bernardo, al final los políticos, los militares, estarán diciendo, oiga, pues nosotros nos seguimos reconociendo en discursos de este tipo. Claro. Que lo hagan ellos, allá ellos. Yo, por ejemplo, estoy en contra, es que no merece un homenaje, y no solo por haber sido un cubridor, sino por toda su trayectoria. Él no se va, él no deja de ser obispo, habiendo sido un obispo, pues mira, caritativo, afable, humilde, mira, tolerante. ¿Cuántos irán a ese supuesto homenaje a lo que fuera, ¿no? ¿Cuántos irán creyendo totalmente lo que dices tú, pero hay que actuar socialmente en el otro sentido? Pues vamos a ver, si tú, es que eso es curioso, si tú no crees en algo, ¿para qué vas? Bueno, pero vamos... ¿Para qué va? Ni protocolo ni nada, o sea, uno tiene, las personas tenemos que vestirnos por los pies y yo no soy perfecto, yo tengo muchísimos fallos y seguramente hablarás con alguien y te dice, no, es que Ciro no sé qué, vale, pero en este tipo de cosas no se pueden justificar esos discursos y tú si homenajeas a una persona que ha dicho eso, que tiene esa trayectoria, estás poniendo... Ciro, se nos fue el tiempo, Ciro. Mira, nada, seguimos en contacto. Yo me quedo con una frase del otro día de Salvados también, que otra víctima también de abuso sexual decía que esos casos todavía continuaban. Ese es el tema. Ciro, un abrazo y seguimos en contacto, bueno, ¿vale? Hasta luego. Chao, Muchas gracias. Adiós, chao. Bueno, yo los dejo con otro temita.